Esta noche un programa de primer nivel. No te pierdas una conversación con la magistrada Natalia Telles Orozco, magistrada anticorrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Hablaremos de justicia con perspectiva de género. En Tiempo de Mujeres llegamos todas. Comenzamos. En México, la justicia tarda tanto que al llegar ya no repara, documenta. Quienes buscan justicia no solo enfrentan al agresor o la injusticia de origen, también deben enfrentar a un sistema que responde a cuentagotas. Esa lentitud erosiona la confianza y prolonga el daño. Necesitamos instituciones que escuchen y actúen, que pongan en el centro a las personas y no solo a los procesos, porque reparar a tiempo es también una forma de prevenir. Hoy más que nunca, la justicia necesita ser efectiva, cercana, rápida y comprensible. No se trata solo de litigar con rigor jurídico, sino de sentenciar con la conciencia de que detrás de cada expediente hay una persona. La magistrada Natalia Telles es presidenta de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Es licenciada en Derecho y maestra en Derecho de Amparo por la UNAM. Cuenta con un máster en Estado de Derecho Global y Democracia Constitucional en la Universidad de Génova, Italia. Tiene una amplia experiencia como docente y una carrera en el Poder Judicial de la Federación de más de 10 años. También fue candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Natalia, muchísimas gracias por regresar a este foro. Bienvenida siempre. Es un honor poder platicar contigo de justicia con perspectiva de género. No, muchísimas gracias a ti, Claudia, por esta invitación y por poder compartir con tu público. Quisiera que iniciáramos esta conversación precisamente con una explicación tal vez sencilla, pero sí necesaria, de qué es la justicia con perspectiva de género. Claudia, mira, la justicia o juzgar con perspectiva de género precisamente es atender estos casos donde se ven inmersos grupos vulnerables. Ha sobresalido el tema de género, el tema de las mujeres, pero también atendiendo a otros grupos que se encuentran en posiciones de vulnerabilidad, como son los niños, los adolescentes, las comunidades indígenas, donde existen asimetrías para sus defensas, donde existe una falta de equilibrio para poder defenderse, y entonces el juzgador tiene que atender a estos protocolos para juzgar con perspectiva de género y a veces esta perspectiva de género encauzarla hacia la justicia adolescente, hacia la justicia de menores, en fin, a estos grupos vulnerables, precisamente para ponerlos en la condición que debe de colocarse, atendiendo a la vulnerabilidad en la que ellos se encuentran. A mí me encantaría que más allá también de esta definición nos dieras algunos ejemplos, porque muchas veces entendemos más con algún caso práctico. Durante toda tu carrera, por supuesto, te ha tocado ver estos ejemplos. ¿Qué nos puedes platicar? Mira, Claudia, en el tribunal, en el tema de justicia administrativa, en el tema del derecho administrativo sancionador, es decir, en el tema de las responsabilidades de los servidores públicos por faltas graves, acá en el tribunal nos llegan muchos asuntos, sobre todo que los tenemos que encuadrar en el tema del abuso de funciones. En el abuso de funciones, en la modalidad de un abuso sexual, un hostigamiento sexual, en donde también al servidor público se le puede sancionar por estas conductas, ¿no? No nada más en la vía penal, sino también en la vía administrativa. Finalmente, tenemos servidores públicos que, abusando del cargo, de la posición en la que ellos se encuentran, ejercen esta violencia sexual o violencia de género con las propias compañeras, incluso hasta con los particulares, ¿no? Para poder tener algún servicio, acceder a o crecer dentro del escalafón, dentro de los trabajos, o algo muy grave que se da dentro de las escuelas públicas, de las primarias, secundarias, de los bachilleratos, de las universidades,
en las cuales los maestros o el cuerpo administrativo tienen, pues abusan de esa posición en la que se encuentran y llegan a cometer actos de hostigamiento o acoso o abuso sexual en contra de las alumnas o incluso de compañeras, ¿no? Entonces, en ese aspecto nos hemos encontrado con asuntos pues muy penosos en esa materia. Es muy importante que los padres de familia, pero también que las alumnas entiendan que son servidores públicos, que los profesores no son intocables, los prefectos, los directores, la gente de control escolar. Muchas veces se chantajea a las alumnas, a las señoritas, a las jovencitas. Y esto es importante decir que no es correcto, pero que además hay magistradas, hay juezas, hay aliadas, hay tribunales de justicia administrativa que pueden sancionar. Así es, Claudia, que entendamos que pues esta parte de quiénes son servidores públicos, bueno, pues somos servidores públicos quienes trabajamos para el Estado o en el Estado y trabajamos para la ciudadanía, que nuestros salarios vienen del Estado mexicano, ¿no? Y que en esa medida tenemos la obligación de conducirnos con los códigos éticos, conforme a la ley, y que eso no nada más nos corresponde a los juzgadores, sino a todo servidor público, a toda persona que trabaje para el Estado, ya sea en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo o en el Poder Judicial, ¿no? Todos somos servidores públicos y los maestros pertenecen a la Secretaría de Educación Pública y por tanto también se consideran servidores públicos. Importante hablar también, por ejemplo, de los servicios de salud. Así es, también, Claudia, los médicos de las instituciones, de los hospitales públicos, del ISSSTE, del IMSS o ahora del IMSS Bienestar, los que pertenecen a la Secretaría de Salud, también son considerados servidores públicos y el actuar también de los médicos, de las enfermeras, de los enfermeros, el personal administrativo, también puede ser sancionable en la materia del derecho administrativo, ¿no? ¿Hay algún caso que nos puedas comentar que te haya conmovido, que te haya impactado y que pueda ejemplificar precisamente cómo aplicar la justicia con perspectiva de género? Pues, Claudia, hay muchos asuntos, desafortunadamente más de los que uno quisiera, que se presentan en esta situación y que pues evidentemente nos mueve, nos impacta dentro de la función jurisdiccional, más porque somos mujeres y algunas de las colaboradoras de las colaboradoras que son madres, o incluso los colaboradores que tienen hijos, hijas pequeños, pues todos nos vemos, nos mueven este tipo de conductas. Recién pues estaba yo ahí recapitulando sobre estos temas. Y pues hay muchos, tuvimos uno en el que una menor de edad, una de jardín de niños, aparte con síndrome de Down, fue abusada por uno de los maestros, ¿no? Y ahí todavía es muy gravoso, ¿no? Porque era una menor de edad, una niña, aparte, pues con una capacidad distinta, ¿no? En la que todavía se encuentra en una situación de vulnerabilidad mayor, y entonces ahí no nada más hay que aplicar el protocolo para juzgar con perspectiva de género, sino también para aplicar los protocolos de la protección a los niños, a las niñas y a las personas con una discapacidad, ¿no? ¿Qué mensaje le mandas a nuestros televidentes, a las mujeres que te están viendo esta noche, que muchas veces han perdido esta confianza por denunciar? Pues yo les quiero decir que no se queden calladas, que es sumamente importante que se denuncie, que se hable, que se diga. Muchas veces la propia víctima sufre por esta vergüenza,
pena que no debería de ser, pero que como se ataca a la privacidad, a la intimidad de cada una, pues es mucho más difícil expresarla, ¿no? Porque aparte luego somos juzgadas o cuestionadas por algo que nosotros no tenemos la culpa. Y en esa medida, pues, que sepan que no son culpables ellas, que no tienen una responsabilidad y que sí tienen esta posibilidad de denunciar y de ejercer sus derechos para que quienes han sido violentadas, sus violentadores, puedan ser sancionados. ¿Qué puede hacer una niña, una jovencita que tal vez por años fue abusada por un familiar, por alguien cercano? Porque bien se sabe que muchas veces son las personas que están pues más cercanas a ellas, y muchas veces son amenazadas, muchas veces tienen miedo, muchas veces no lo comunican. ¿Cómo empezar a cambiar esta mentalidad para que ellas se den cuenta que pueden denunciar, que no va a pasar desapercibido por la ley y que se tiene que hacer justicia en estos casos? Pues tenemos que empezar por cambiar la mentalidad en relación a estas acciones. Ahora sí que ir empoderando, aunque a mucha gente no le gusta esa palabra del empoderamiento, pero sí ir empoderando a las niñas, incluso a los niños, pero bueno, a las jovencitas, para que puedan realmente tener esa seguridad y esa certeza de que se les va a creer, se les va a tomar en cuenta, y de que también existe en la sociedad, de que existimos jueces, magistrados, fiscales, pues ahora ministros, que estamos preocupados porque se haga justicia y que al momento de sancionar, ya sea en la vía administrativa o en la vía penal, este tipo de conductas, se vaya inhibiendo este tipo de violencia que sufren las niñas, las jovencitas. Que estos delitos ya no prescriben. Así es. Es importante explicarlo, porque muchas veces no se entiende este concepto de que estos delitos ya no prescriben. Sí, que en cualquier momento, aun cuando hayan pasado 10, 20 años, pueden ser denunciados y que van a ser perseguidos, ¿no? Para que el violentador, el abusador, sea sancionado. ¿Qué herramientas hay? Porque muchas niñas que a lo mejor ya crecieron dicen, no me van a creer, ya pasó mucho tiempo. ¿Cuáles son los protocolos? Pues se tienen que adminicular, se tienen que ir ligando, ¿no? Porque tal vez la palabra adminicular resulta un poco complicada, pero tomar en cuenta todo un conjunto de pruebas, ¿no? Que pueden ser testimonios, dictámenes periciales en psicología, la propia confesión de la víctima u otros medios de prueba, ¿no? Exámenes médicos, cuando sucede en el momento, pero a lo largo de los años yo pienso y existe dentro de ahora sí que de la investigación y de la literatura de los médicos, de los psiquiatras, de los psicólogos, que ese tipo de violencia, bueno, trasciende a lo largo de la vida de las personas y evidentemente a través de diferentes periciales y dictámenes médicos, psiquiátricos, psicológicos, puede llegar a tenerse esos medios de prueba para poder sancionar y llegar a la verdad de los hechos. Natalia, un privilegio que nos puedas explicar todos estos temas que para nosotros como sociedad y para quienes no somos a lo mejor especialistas en estos temas o en este argot, en esta jerga lingüística, que vayamos entendiendo gracias a ustedes, a estas explicaciones sencillas y sobre todo, pues para exigir tus derechos primero tienes que conocerlos, entonces. Así es, invitarlos, ¿no? A que nos adentremos también en un poco, en la medida de lo posible, en estos temas, en cuáles son nuestros derechos, que es fundamental para poderlos exigir. Muchas gracias por esta conversación. No, muchas gracias a ti, Claudia Ivette, y gracias a tu público. Y gracias a usted por acompañarnos. Nos vemos el próximo sábado a las 11 de la noche.